ahí. Entonces también se trata del terreno donde sembramos, no es en cualquier lugar donde uno siembra. Donde está Dios, ahí es segura la inversión. ¿Amén? Bueno, no vamos a tener alabanza porque es que en la enseñanza quiero mostrarles dos videitos empezando. Y el título de esta tarde es Caminando hacia la luz. ¿Sí? ¿Amén? Y para arrancar quiero hacerles una pregunta y vamos a ver un video de cómo la gente percibe a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para el mundo? ¿Verdad? Y yo quiero que veamos el siguiente video. Dios. Te digo lo que pienso. Messi. A nivel teológico. Mentira. Nada. Religión. Me viene a la cabeza, pues eso, religión, dogma y existencialismo. Me gusta. Me viene la idea del Dios católico. Para mí todo, lo supremo, lo más respetable y lo más querido. No creo en Dios, me encantaría creer. Soy como los fumadores estos que fuman el tabaco de los otros. ¿Cómo se llama? Fumador pasivo, ¿no? Pues soy creyente pasivo. Todas las personas de todos los tiempos han tenido que creer en alguien. Yo, por mi educación, que no fue religiosa, creo bastante en Dios, creo en un ser superior. En mi caso no sé bien definir qué puede representar para mí Dios, pero sí que es cierto que creo en que hay algo. Dios es existente para mí totalmente, pero bueno, respeto a todo aquel que crea en algún Dios, sea que sea. No me gusta oír en mi presencia contra nada de Dios, nada. Yo lo respeto y a nadie le digo o le dejo de tener amistad porque crea o no crea. Y si el fútbol fuese una religión, que tampoco no creo que tenga que ser una religión, pero él sería como el Dios, como el que todo lo puede hacer, es todopoderoso y Para mí creer en Dios es aspiracional y sé que nunca llegaré ni de lejos, pero hay una fascinación absoluta y cuanto más fanático el creyente, mejor para mí. Yo creo que hay alguna cosa que va más allá de nosotros, del ser, que lo rige todo. Claro, el tema es que no es Dios el que influye en la persona, es la religión que habla en nombre de Dios. Pero Dios puede ser para ti o para mí pues la energía, que sea el universo, algo más grande que está por encima de nosotros, o puede ser un Señor que nos ha creado en su imagen y semejanza y que nos va a castigar si lo hacemos mal. Como los cuadros de Zurbarán, ahí el Dios abriendo con su corona, soy muy monárquico, ¿no? Entonces al Dios me lo veo en el cielo, no, me veo como una cosa ya espiritual. No es una persona física, no es algo que le ponga cara. Mucha gente le pone nombres, Jesús, otros le dicen el universo, el destino, la ley de la atracción. Algo o alguien que en su día creó y que a día de hoy se sigue una fe hacia eso. Dios mío, que le toque la lotería, eso recurro bastante a menudo. Ayudarme a ver. No sé si me ha ayudado. Si te ha salido una cosa bien, esto me lo ha dado Dios. Supongo que es más fácil saber o pedir explicaciones a una figura imaginaria que de verdad plantearse por qué pasan las cosas. Pues gracias a Dios me ha dado salud. Me ha dado una familia maravillosa. ¿Qué más le puedo pedir? Los seres humanos tenemos que creer en algo superior, porque si no, todo deja de tener sentido, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Vamos a empezar. ¿Me ayudas para ponerlo a grabar? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Me ayuda con la luz, Martín, por favor. Aunque ahorita vamos a ver otro videito. Pero este es un concepto de cómo la gente percibe a Dios en el mundo, ¿sí? Hablan de Dios acerca de un ser al que le invocan, al que le piden, al que le claman, pero realmente no lo conocen. Es como cuando esos walkie-talkie que se conectan en un canal y el hombre pareciera que le habla en un canal diferente, no hay conexión, no hay comunicación con Dios.
Entonces pareciera que el Dios que percibe la gente en este momento es un Dios que le da exactamente lo mismo si nosotros estamos felices o si estamos tristes, o si nos ataca la enfermedad o si estamos en algún tipo de problema. La idea de Dios se ha convertido en un concepto que se ha quedado encerrado en 4 paredes, y peor aún, hay mucha gente en el mundo que hoy lo ve como un ser que está crucificado en una cruz completamente ensangrentado, un Dios que quedó humillado y un Dios que quedó como perdedor frente al diablo. Pero yo quiero que veamos hoy un Dios completamente diferente, ¿sí? Nosotros vamos creciendo en revelación cada vez que recibimos enseñanza, pero yo quiero que cada día nos acerquemos más a esa luz, ¿sí? ¿Y esa luz quién es? Dios. Jesucristo, de la luz de este mundo. Y quiero ver un último videito, este es muy cortico, pues se me hace muy impactante, entonces Martín, si me ayudas. Estoy aquí. No me he ido. No estoy muerto ni me he retirado. Igual que hace miles de años, estoy a tu alrededor. Veo este mundo lleno de maldad y gente cansada de tanto dolor que gritan: Dios no existe. Me dieron su espalda. Dicen que no me ven, pero sus ojos se han cerrado. Se preguntan por qué no me oyen, pero han cubierto sus oídos. Y yo estoy ahí, a sus puertas, cada día, cada minuto y en cada situación de sus vidas. No me voy a cansar. ¿Por qué no me quieres dejar entrar? Yo estoy aquí, estoy cerca, veo tu sufrimiento. Yo escucho tu llanto silencioso pidiendo ayuda y siento tu dolor. Tú sufres porque has cometido errores, haces cosas malas aun cuando no lo deseas y estás infectado por el pecado. Rabia, furia, enojo, desconfianza, cobardía, traición. Es por eso que vine. Yo vine a la tierra a darte una nueva vida, una nueva esperanza. Había un precio por tus pecados y era la muerte. Y yo la pagué por ti. Yo morí para que tú no murieras y me levanté para que pudieras vivir. Estoy con los brazos abiertos y esperaré por ti hasta tu último aliento. Amén. Quería que viéramos estos 2 videos para poner un fundamento, ¿sí? Quiero que veamos cómo lo percibe la gente afuera. Nosotros tenemos una relación con Dios, pero todavía no es una relación perfecta, ¿no es cierto? Estamos en un crecimiento constante. Y quiero empezar leyendo Juan 8:12 en esta tarde. Dice Jesús, la luz del mundo. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que da vida y nunca andará en oscuridad. Amén. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor. Refrena lo que no tenga que hablar, pero dame de nuevo, Señor, para que exhorte a tus hijos, para que en esta tarde, Señor, seamos alimentados, seamos llenos de tu presencia y que podamos cumplir el propósito y el plan eterno que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hay algo, y es que conocer a Jesús no es lo mismo que tener una relación con Jesús. Veíamos en el primer video cómo la gente se expresaba acerca de un Dios creador, que todos lo saben, pero ninguno tenía una relación. Yo percibía en ese video que todos hablaban de alguien muy distante, alguien muy lejano. Y los que tenemos una relación, ¿ustedes saben que tienen una relación? Que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón hay una semilla que es incorruptible, una semilla preciosa. Que esa semilla, que esta semilla nos está llevando en un crecimiento constante. Como siempre les he dicho, esa semilla está echando raíces en nuestro corazón. Pero tener una relación con Dios nos cambia completamente el concepto que tengamos de Él. Es entender que Dios es capaz de dejarlo absolutamente todo por ir detrás de nosotros. ¿Alguien puede creer eso? Amén.
Hay una canción que dice que deja las 99 va por mí. Es una parábola que Jesús cuenta, donde Él dice que va a dejar 99 ovejas, que va a dejar las 99 ovejas por ir a buscar solo a una, ¿sí? Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. De hecho, el amor de Dios es tan grande con cada uno de nosotros que en Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y lo que nos está diciendo este versículo es que su Hijo, el que estaba sentado en el trono junto al Padre, abandonó toda su majestad, dejó su gloria, no le importó humillarse y volver su nombre para rescatarnos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Ustedes de pronto han visto la película Matrix? ¿Sí? ¿Todos la hemos visto? Hay algo que me llama la atención en esa película, y es que el agente Smith, que era el que veía a todos los que tenía que corregir en el sistema, cuando iba detrás de Neo, él se metía a través de cualquier persona para perseguirlo. ¿Se acuerdan de eso? Y yo, pensando en eso, últimamente he pensado mucho en Matrix. Dios hace eso con nosotros. Él puede usar a cualquier persona, Él puede usar cualquier situación, a través de un toque, a través de un abrazo. Dios nos está llamando todo el tiempo. ¿Amén? Amén. Pero en el segundo video decía que había un problema. Yo estoy ahí para ustedes, pero el problema es que ustedes cerraron sus oídos, cerraron sus ojos y no me quieren escuchar ni ver. ¿Amén? Entonces, el que quiere tener una relación personal con Él, tiene que entender que es algo que se experimenta personalmente. Yo no puedo vivir la fe de Marbeli, yo no puedo vivir la fe de Martín, yo no puedo vivir por los milagros que otras personas reciben. Dios espera que yo mismo lo experimente, que yo mismo tenga esa relación personal con Él. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una relación, cuando empezamos a conocer la palabra, su presencia empieza a influenciar todo lo que hay en nosotros. Al comienzo como que nos gusta, pero de pronto no soy capaz de levantar los brazos, no soy capaz de cantar, como que no quiero que me digan cristiano todavía porque yo de mi tradición. Pero a medida que nosotros vamos avanzando, la santidad del Señor empieza a tocar nuestra vida. Y empiezan a ser cambiadas muchas cosas, empiezan a cambiar la visión que teníamos del mundo, cambia. Porque antes disfrutábamos de un montón de cosas, pero de pronto ya hay cosas que ya no me siento tan cómodo en ciertos espacios, con ciertas personas. También empiezan a cambiar nuestros pensamientos, las actitudes de nuestras emociones. Si yo era grosero, si yo era explosivo, como que yo empiezo a calmarme un poquito y no sabemos por qué es, pero lo que sí sabemos es que es el Espíritu Santo operando en cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que las acciones empiezan a ser moldeadas por Dios. Nuestro testimonio empieza a ser cambiado. ¿Amén? En Proverbios 13:10 dice: el orgullo solo provoca peleas, la sabiduría está con los humildes. Entonces, el caminar y tener una relación con Jesús nos muestra unas evidencias. Aunque a nuestro parecer muchas cosas siguen iguales, hay una luz que empieza a alumbrar dentro de nosotros. Y es algo que la gente empieza a decir: pero venga, ¿y usted por qué está como tan bonito? ¿Por qué está tan alegre? ¿Por qué se ve diferente? ¿Sí les ha pasado eso ya? Sí. ¿No? Están todos como callados. Y eso se debe a la gracia y al favor que Él empieza a derramar sobre nuestras vidas. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor toca es nuestro vocabulario, nuestra boca cambia, nuestras palabras empiezan a cambiar. Y es una lucha en la cual uno empieza a ser diferente, porque antes, no sé, uno era de chistes verdes, era grosero, o todo con doble sentido, pero el Señor empieza a hacer un cambio en cada uno de nosotros. ¿Amén? En 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que le anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Amén?
Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, resulta que nuestra vida era un cuarto en el cual estábamos a oscuras, ¿no es cierto? Era un sitio donde tal vez había muchas tinieblas, donde cada paso que dábamos era una incertidumbre, era algo bien maluco, porque cuando estamos a oscuras en un lugar, ¿tenemos confianza, tenemos certeza de algo? No, uno está mirando, pisando suavecito, que no se vaya a tropezar, que no vaya a salir algo y lo muerda, y esa era nuestra vida antes de Cristo. Pero cuando nosotros lo conocemos, esa luz empieza a ampliarse cada día más, empieza a crecer. Y es tan tremendo lo que ocurre cuando aceptamos a Cristo, que desde el primer segundo en el cual aceptamos a Jesús, lo que ocurre y lo que dice la palabra es que el Señor nos arranca del infierno, nos estábamos quemando allá, y nos da un boleto al cielo sin escalas, vamos directico para allá. Aquí no hablamos del purgatorio, aquí no hablamos de nada, porque o es cielo o es infierno, y estábamos allá metidos, el Señor nos sacó de allá. Amén. Entonces, esta revelación nosotros la tenemos que recibir de primera mano. Como les decía, esto no puede ser algo enseñado, ¿sí? El conocimiento seguramente todo lo tenemos en la cabeza y lo hemos escuchado, y cuando pertenecíamos a otra congregación, lo repetíamos y lo repetíamos, pero no era algo que estuviera revelado en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, esa es la diferencia entre realmente ir caminando hacia la luz o ser unos cristianos postizos o unos creyentes postizos. Un cristiano postizo o un cristiano falso, les voy a dar un ejemplo. ¿Alguien aquí ha visto Yo Me Llamo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa en ese programa? Digamos a Shakira, ¿sí? Y resulta que llega la pelada y entonces se viste igualito, tiene un cuerpo parecido, tiene la voz muy igualita, y a medida que avanza el programa resulta que llega un punto en el que uno dice esa Shakira, ¿sí? Si uno lo ve por primera vez, uno dice esa Shakira porque la ha pulido tanto, y eso puede ocurrir con un cristiano. Nosotros podemos recibir tanta información y podemos empezar a comportarnos de una manera que podemos parecernos realmente a un creyente, pero cuando nos ponemos de cerquita, tal vez no es, ¿sí? Tal vez podemos ser una simple apariencia. ¿Amén? Amén. Entonces, eso me indica que hay cristianos que, por un lado, pues, al comienzo somos carnales, vamos creciendo, pero por otro lado es que no tienen la revelación de su salvación, no tienen a Jesús revelado en su corazón, ¿sí? Y el apóstol Juan le habla a la iglesia y le llama la atención con lo siguiente, primera de Juan 1, versículos 5 al 6. Dice la palabra, liberación del pecado, no, pero eso no es. Dice, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Ese lo leímos ahorita, ¿verdad? Pero dice, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Amén? Amén. Y la pregunta de esta tarde es, ¿estamos caminando a la luz de la palabra o estamos siendo alineados por el mundo? ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Nos preocupa más el reino de Dios o es más importante lo que piensan mis amigos, lo que piensan mis familiares o las personas que están a nuestro alrededor? Porque muchas veces por agradar personas nosotros desagradamos a Dios. Y es algo en lo cual tenemos que darle prioridad. ¿Quién es? ¿Es Dios o quién es el que está en nuestras vidas? Pues Dios es la respuesta correcta, pero no sé qué tan real sea eso en nuestras vidas. ¿Sí? Empezando uno, que no sepan que es cristiano. Empezando. Pero ¿será que cuando estamos ya maduritos, cuando vamos creciendo, será que no nos puede pasar también? ¿Sí? Entonces tenemos que estar en una búsqueda constante, siempre seguir la luz, que es el tema de hoy. Tenemos que seguir la luz porque ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Entonces, cuando nosotros realmente podemos experimentar a Jesús, pasa algo diferente en nuestros corazones a cuando hay alguien postizo. Cuando nosotros experimentamos a Jesús, experimentamos el perdón, ¿sí? Y eso es algo que eso es una evidencia, yo creo que de las más grandes, porque
aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, si sabemos que Dios me perdonó, lo sabemos adentro y yo no necesito la aprobación de absolutamente nadie, yo sé que Dios me perdonó porque yo lo sé. Y eso es una evidencia del Espíritu Santo que pone dentro de nosotros. Y eso nos lleva a caminar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que me perdonó tantas cosas malas, pues yo voy a tener la capacidad de perdonar. ¿Sí? Obviamente hay cosas en el alma que nosotros tenemos que sanar, que tenemos que restaurar, pero lo principal es que nuestra intención ya no hay esa bronca y ese Dios que le caiga un rayo y lo parta, no. Nosotros ya aprendemos a soltar y aprendemos a perdonar. Amén. Ahora, por otro lado, cuando nosotros experimentamos a Dios, sabemos que a Él no le podemos poner máscaras. ¿Sí? Cuando vivíamos en el mundo hacíamos muchas cosas, pero cuando lo conocemos sabemos que no podemos ocultarnos de Él. Que todo lo que hagamos Él siempre lo va a estar viendo. ¿Sí? Y eso no depende de que nos vean o no nos vean, pues simplemente sabemos que Él es omnipresente y que está en todo lugar y en todo tiempo. ¿Amén? Y si entendemos eso, pues también nos hace ver la siguiente parte, y es que nos equivocamos todo el tiempo. Y cuando nos equivocamos todo el tiempo, reconocemos que necesitamos ayuda, que necesitamos un Salvador, que Jesús declara la palabra que es la piedra angular, la pieza principal de nuestra vida. Él tiene que ser esa pieza principal del rompecabezas, y nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si no lo tenemos a Él, podemos tener muchas riquezas, podemos tener muchas cosas, pero no vamos a tener absolutamente nada. Porque si no tenemos a Cristo, no podemos tener paz en nuestro corazón. ¿Amén? Jesús en Mateo 7, del 21 al 23, miren lo que dice. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Amén. Entonces, muchas cosas podemos hacer en el nombre de Dios, pero ¿qué es la clave de este versículo? ¿Qué es lo que nos está diciendo en el versículo 21? Solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre cuando envió a Jesucristo? Ser salvos, pero ¿qué es lo que espera que nosotros hagamos con la venida de Cristo? Que lo sigamos, pero eso implica que le creamos, ¿sí? Que nuestra mirada esté puesta en conocer a Jesús, en que cada vez que nosotros vamos profundizando más en su palabra, nuestra vida se va a poder alinear, ¿sí? Entonces, la religión es algo completamente diferente. La religión intenta arreglar primero el exterior, quiere que haya frutos, pero resulta que en el corazón no pasa absolutamente nada, ¿sí? Y lo que Dios espera es que al recibir ese mensaje haya un cambio interno primero y después se manifieste el fruto. Entonces, cuando conocemos esta verdad, la voluntad del Padre, es que podemos tener la capacidad de ser hacedores de la palabra. De resto no se puede, ¿sí? De resto solamente es una religión y solamente son cargas que tenemos encima. Colosenses 3, versículos 1 al 2. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Amén. Solo a través de una relación vamos a poder ser influenciados. Solo a través de una relación nosotros vamos a tener la capacidad de renunciar a las cosas del mundo, ¿sí? Para que podamos atesorar y podamos ver las cosas eternas que Dios tiene para nosotros. Solamente cuando Jesús está en nuestro corazón. Solamente así. Entonces, esto marca una diferencia muy grande entre alguien genuino y alguien falso.
Ustedes han escuchado el tema del legalismo, que lo hemos hablado, ¿no es cierto? Ahora yo quiero hablar acerca de caminar en la luz de Jesucristo, caminar en la gracia y caminar en el legalismo. Al legalista entiende la Biblia de la siguiente manera. El legalista habla de que la Biblia es un libro en el cual nos enseña lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Más o menos es un manual de vida, es un libro que está lleno de normas, ¿sí? Que nos pone unos límites y nos dice qué podemos hacer. Entonces el legalista intenta obedecer los mandamientos y lo hace, ¿verdad? Y piensa que con eso está agradando a Dios y busca la salvación a través de sus obras, de su vida intachable. Cumple esas reglas, pero en su corazón no le nace hacerlo, ¿sí? Y hemos vivido eso en algún momento que queremos, antes de conocer al Señor, que queríamos obedecerlo, pero realmente se volvía una carga tan pesada y solamente estábamos personificando algo que Dios espera que seamos, mas no nacía de adentro del corazón. ¿Amén? Entonces, nosotros solamente vamos a ser justos cuando ponemos la mirada en Cristo, no cuando la ponemos en nosotros. Por esa razón, siempre que les digo, si nos equivocamos, nosotros vamos al Padre, pedimos perdón, Él nos levanta, pero siempre poniendo la mirada en Cristo. El problema es que la acusación viene siempre cuando nos equivocamos, pensamos que somos nosotros. En esta semana hablábamos del estudio y hablábamos de que será que la salvación se pierde otra vez, y todos otra vez dudamos, parece que sí la vamos a perder. Pero no se trata de eso, se trata de hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es siempre mirar a Jesús. En la vida, anoche se acuerdan el último versículo que leímos en la fogata, que el diablo nos puede derribar, pero nunca nos va a destruir. ¿Cuántas derribadas nos ha metido el enemigo en el camino? Muchas, ¿no es cierto? ¿Y cuál debería ser la actitud de nosotros? Mirar a Cristo, levantarme y seguir, buscarlo, clamar por esa gracia inmerecida que todos tenemos hoy. Entonces, cuando entendemos esto, nosotros podemos tener la misma actitud que tuvo Pablo. Y quiero leerles algo que está en Filipenses 3, versículos 4 al 9. Dice la palabra de Dios: aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. ¿Cuáles serán esas tales cosas? Resulta que Pablo era fariseo de fariseos, era el más religioso, yo les había contado que era un man que cumplía todas las leyes, era de los que podía sacar pecho entre los fariseos, y él está diciendo: aunque también yo tengo razón para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basaba en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Y los judíos miraban mucho la descendencia, y aquí lo que nos está diciendo es que cumplía con todos los requisitos, conforme a sus obras, ¿sí? Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él, y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Amén. Entonces, cuando nosotros realmente conocemos a Jesús, su santidad, su amor, nos ayuda o nos hace caer en cuenta que nuestras obras son basura, que son trapos sucios, que por más buena gente que yo me haya portado toda mi vida, realmente no hay nada que se compare con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ese es un problema que a veces la gente tiene: es que yo soy buena gente, yo no he robado, yo no he matado. Pero lo que deberíamos entender es que nosotros ninguno merecería algo bueno de parte de Dios, ¿sí? ¿Ustedes han preguntado por qué el que fue muy malo ama tanto a Dios? ¿Sí? ¿Se han visto esos testimonios? Que gente que ha sido muy mala y de pronto súper enamorada de Dios. Porque al que más se le perdona, más ama.
¿sí? Cuando uno se siente ligeramente bueno, pues chévere ir a la iglesia, chévere Dios, pero cuando uno sabe lo que ha sido, uno entiende realmente todo lo que se le ha perdonado. ¿Amén? Entonces, cuando entendemos que Dios nos dio un regalo inmerecido, que nadie había podido aplicar para ese regalo, en ese momento nace en nuestro corazón un ingrediente diferente y es la gratitud, ¿sí? Entender ese perdón hace que nosotros de verdad querramos seguirlo, amarlo y estarlo buscando constantemente. ¿Amén? Eso que hay en nuestro corazón, el querer comprometernos con la iglesia, es entender lo que éramos antes, lo que nosotros éramos sin Él y todo lo que hemos obtenido con Él. ¿Amén? Entonces, en ese orden de ideas, a nosotros ya no nos toca cumplir, como lo hace el legalista, que le toca cumplir unas normas, sino que es algo completamente diferente, es algo que ya queremos hacer, ¿sí? Es algo que nosotros queremos servir, que nosotros queremos amar, que nosotros queremos perdonar, y es entender que nosotros somos como un faro en medio de la oscuridad, ¿sí? Que nosotros fuimos rescatados por Dios, pero es para poder ayudar a otros. ¿Sí es así o no es así? Al comienzo llegamos muy toteados, llegamos sufriendo porque es que la vida ha sido muy dura conmigo, pero a medida que avanzamos entendemos que ese propósito de salvarnos es para ayudarnos a nosotros, es para que nosotros ayudemos a otros, perdón. ¿Amén? Amén. Juan 13:35. Dice la palabra de Dios: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, aquí está diciendo que el que más sepa palabra, Marilyn, ¿no es cierto que no? ¿Cuál es la evidencia de nosotros de que somos seguidores de Jesús? El amor que tengamos por los otros, ¿sí? Y el amor es algo que no se puede fingir, ¿sí? Yo puedo hasta un punto hacer muchas cosas, pero el amor verdadero hace que esa luz que brilla en nosotros fluya desde el interior, que sea de bendición, y ese amor verdadero hace que los demás estén por encima de uno. Y eso es algo que en lo natural nadie lo puede hacer. O sea, en la carne nadie lo puede hacer. Solamente el amor de Dios hace que nosotros podamos sacrificarnos a nosotros mismos para que los otros estén bien, ¿sí? Por el beneficio de otros. Entonces, la luz de Cristo, su presencia que nos busca, nos llama a que nosotros podamos entender que así como Él dejó 99 justos para venir a buscarnos, que nosotros también podamos hacer lo mismo por las demás personas. Que nosotros realmente podamos ser honestos con el Señor en todas las áreas de nuestra vida, que permitamos que cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que oramos, cada vez que estamos caminando en la palabra, nosotros permitamos que Él haga el trabajo en nosotros. Es dejar todo legalismo, es dejar toda religión, es dejar de mirarnos a nosotros mismos y permitir que sea Él, únicamente Él, el que nos quite todas esas máscaras. ¿Amén? Amén. Entonces, si lo vemos por los dos caminos, cuando lo vemos a la luz de la religión, a la luz del legalismo, pues es un camino muy, muy espinoso de caminar porque demanda mucha perfección. Pero si lo vemos a la luz de la gracia, a la luz de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, pues es un camino más fácil. Pero tampoco estoy diciendo un camino en el cual pues la idea no es que hagamos lo que queramos o que nos llenemos de orgullo y cerremos nuestro corazón a creer que todo lo hacemos bien. Ustedes saben por qué el diablo fue que cayó del cielo, ¿no es cierto? Por orgulloso, ¿sí? Entonces, a medida que vamos avanzando en la palabra, que vamos creciendo en la iglesia, nosotros tenemos que siempre estar con un corazón humilde de no creernos perfectos. Es que ya llevo 2 años en la iglesia, eso ya me las sé todas, miren cómo yo vivo, porque eso no pasa. Todos los días hay gigantes que se levantan, todos los días hay tropiezos, todos los días nos podemos equivocar y eso nos tiene que quitar esa autoridad de creernos jueces y estar juzgando a los demás. ¿Sí? Y esto es algo que me encanta, que veo que está pasando en la iglesia. Antes todos hablábamos, pero yo veo que la gente aprendió a ser callada.
a decir, oiga, yo como que tengo rabo de paja, mejor yo no hablo, ¿no es cierto? Y eso es una bendición, porque ahí estamos viendo que la iglesia está madurando, ¿sí? Cuando somos orgullosos, pues no somos capaces de reconocer la falla y eso hace que nos escondamos, ¿sí? Y eso es algo en lo cual también tenemos que trabajar. No podemos permitir que cuando haya un error, pues inmediatamente yo me aparte o me pierda la iglesia. Nosotros tenemos que seguir pidiéndole a Dios que nos ayude con esas situaciones que no podemos y seguir buscando la presencia, porque es la luz la que nos va a cambiar. Nosotros no vamos a hacerlo. Nuestra carne es oscuridad, pero solamente Él es la luz que nos puede ayudar a salir de situaciones. Amén. Y una cosa más del orgullo es que el compararnos con las demás personas, ¿sí? Entonces decimos, no, yo no estoy tan grave porque mira al hermanito allá lo que está haciendo. Y entonces nos creemos superiores o nos creemos mejores. O decir es que ese es más pecador que yo. ¿Sí? ¿Alguna vez han pensado así? ¿No? Están todos muy religiosos, muy espirituales hoy, muy religiosos. Pero Juan nos aclara una cosa respecto también a ese orgullo. Primera de Juan 1, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pues veo mirando para el baño otra vez se corrió eso. Entonces, este versículo nos está hablando nuevamente de que todos nos equivocamos, de que todos tenemos fallas, ¿sí? Y aunque somos imperfectos, tenemos un Dios perfecto, ¿sí? Tenemos un Dios que nos envuelve en su amor, en su misericordia. La palabra, ¿se acuerdan en Lamentaciones que decía que cada mañana Él renueva sus misericordias? Tenemos un Dios bueno, ¿sí? Y aunque nos equivoquemos, Él siempre va a buscar la forma de atraernos, de restaurarnos. Él no va a permitir que nos vayamos de sus manos porque le pertenecemos, ¿sí? Entonces, Él siempre va a buscar la forma de acercarnos. Él es la base de la luz, Él es la esencia, Él es la luz, que es Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo es amor. Entonces, conocer al Señor de esta manera, yo creo que es algo completamente diferente, ¿sí? Es entender que no se trata de mí, siempre se ha tratado de Jesús, ¿sí? Es entender que el amor no nos demanda perfección, sino todo lo contrario. Ese amor que es sin condición, lo único que siempre busca es bendecirnos, ¿sí? ¿Alguien cree eso? Amén. Primera de Pedro 4:8, y con eso vamos a cerrar en esta tarde. Dice la palabra de Dios: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados o gran multitud de pecados. Amén. Voy a volver a leer. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Amén. Pero me habla varias cosas de este versículo. Quiere decir entonces que sigue habitando la carne en nosotros, que seguimos fallando, que sigue habiendo pecado, ¿no es cierto? Pero dice que si nos amamos, el amor cubre gran multitud de pecados. Y eso me habla de que ¿quién es el amor? El amor es Jesús. Entonces cada vez que caminemos hacia la luz, pues todos esos pecados van a ser perdonados, porque la palabra dice que Él nos perdonó pasados, presentes y futuros, ¿no es cierto? Y en la medida que sigamos haciendo la voluntad del Padre, aunque tal vez hoy nos sintamos como el peor cristiano, oiga, yo no tengo fuerzas para luchar contra lo que estoy viviendo, lo que dice la palabra es que si no nos separamos de Él, nosotros vamos a ser perfeccionados.
Entonces, yo creo que hoy hablamos varios tips donde el enemigo siempre nos quiere separar, donde el enemigo siempre quiere hacernos sentir sucios, indignos, pero donde vimos una palabra que la luz verdadera de este mundo ya nos perdonó, ya nos ama, ya nos amó, ya nos redimió. Y si nosotros guardamos esta palabra en nuestro corazón y seguimos sin importar las tumbadas que nos meta el diablo y nos paramos y seguimos, vamos a llegar a la meta. Yo siempre he pensado de esta manera, yo sé que tengo muchas fallas, pero yo miro hacia atrás un par de años y el Señor ha hecho un montón. Y si ustedes miran hacia atrás, ustedes han cambiado del cielo a la tierra, y eso no es obra de ustedes. La palabra ha hecho algo muy bonito en nuestros corazones y ahí vamos. Entonces, si el día de mañana, no sé, cayó Martín, pues entre todos lo levantamos, papito, no se desanime, siga y avanzamos juntos como iglesia. ¿Se acuerdan que la iglesia no es una competencia, sino que el Señor quiere que todos lleguemos a la meta? No que llegue Hans o que llegue Melvin, Él quiere que toda la iglesia llegue. Entonces, cuando una persona se aparta, cuando una persona está sufriendo, nosotros tenemos que ser buenos cristianos y ayudarnos a levantar unos a otros. Porque hoy puede ser Diani, pero mañana puede ser Adriana, y no lo sabemos. Todos los días se va a levantar algo en nuestras vidas. Entonces, por esa razón también es importante que aprendamos a orar los unos por los otros. ¿Ustedes oran por sus hermanos o solamente por ustedes? ¿Por todos? Sí. Ahí les dejo esa inquietud, porque a veces nosotros somos solo Dios necesito, Dios dame, ¿sí? Pero lo que realmente deberíamos hacer como iglesia, entendiendo que somos un cuerpo, que nos necesitamos los unos a los otros, es que oremos los unos por los otros, ¿sí? Cuando nosotros nos reunimos los miércoles a orar, aquí oramos por muchas cosas y por muchas personas, no solamente, ni siquiera oramos por nuestras necesidades, de hecho. Entonces, ese debería ser el caminar de la iglesia. El entender que nuestro objetivo, nuestra meta, el punto, ¿cómo se dice? No, el punto donde se apunta el dardo, el tiro al blanco, a donde deberíamos apuntar, es apuntar a la luz de este mundo, a Jesucristo, a que no nos separemos, a entender que Dios nos está buscando todo el tiempo. Acuérdense de Matrix, sí, se van a quedar con eso en su corazón. Mentira, yo creo que la iglesia va por buen camino. Yo veo que el Señor está trabajando muy chévere en todos, y yo espero que sigamos caminando de esa manera, ¿sí? Que sigan con ese compromiso. Me siento muy bendecido de poder pastorear acá, y bueno, vamos a orar en esta tarde. Yo quiero que en esta tarde, antes de que oremos, declaremos algo. ¿Está bien? Me gustan las declaraciones de anoche y chévere. Yo quiero que declaremos lo siguiente: Señor, hoy renuncio a todo pasado de legalismo, de obras muertas, y hoy reconozco tu luz sobre mi vida. Hoy aceptamos ese regalo inmerecido y me declaro un hijo de Dios. Amén. Bueno, yo los invito a que oremos en esta tarde para cerrar nuestro servicio. Antes de que se me olvide, nosotros los lunes estamos evangelizando, ¿sí? Y pues las personas que vinieron ayer, que vieron diferentes, ellos son de Nemocón, los conocimos. Y ellos nos hablan que allá hay unas veredas cerca en el pueblo. Entonces el lunes, si alguien se anima en la mañana y quiere ir a evangelizar con nosotros, pues vamos, porque también es parte de aprender, es parte de entrenarnos. ¿Listo? Entonces, si alguien se anima, al final se acerca y me dice: pastor, yo quiero ir con ustedes, y pasamos en el carro y nos vamos para Nemocón. ¿Listo? Vamos a hablar entonces en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por tu palabra, por tu iglesia viva, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú dándonos el querer como el hacer, que podamos renovar nuestro entendimiento, que podamos
tener una búsqueda más certera de ti, Señor, que podamos tener esa capacidad de quedarnos a solas, de poder escuchar tu voz, de poder meditar en tu escritura, Señor, para que esa luz que ya vive dentro de nosotros, Señor, siga creciendo, que toda oscuridad que pueda haber en nosotros sea disipada, que podamos entender que esa gracia inmerecida, ese regalo que tú pagaste en la cruz por nosotros, lo podamos honrar de la manera correcta, Señor. Ayúdanos en esta tarde a lo que no podemos manejar en nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, para que sea tu Espíritu Santo haciendo esa transformación en cada uno de nosotros. Hoy entendemos que en nuestras fuerzas nos queda imposible obedecerte, Señor, pero es por el poder de tu Espíritu que vamos a crecer, mi Dios. Te entrego la vida de cada uno de tus hijos en esta tarde. Yo te pido, Señor, que esta semana nueva seas tú abriendo puertas sobrenaturales, que seas tú abriendo caminos, colocando contactos diferentes, Señor. Que las cargas y los afanes que tienen, Señor, que puedan descansar porque ellos saben que tú tienes el control de sus vidas, que nada les va a faltar, Señor, que tú asignas, o nosotros asignamos ángeles en esta hora, que van por esa provisión, que van por esos lugares nuevos, Señor, a los que tú nos vas a llevar, que estamos guardados en nuestra salud, Señor, y que así no seamos perfectos, Señor, seguimos buscando esa luz, seguimos buscando esa respuesta, seguimos, Señor, aunque somos imperfectos, seguimos buscando obedecer tu palabra, buscamos hacer ese plan perfecto. Como iglesia te pido que sea una semana en la cual podamos ganar personas nuevas, que personas sean rescatadas del infierno, Señor, y que puedan conocer esa luz que trae vida eterna. Te doy gracias por esta semana, bendigo la salida de tus hijos y el regreso a casa, Señor, y declaramos que esta semana que inicia es una semana de victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pausa.